que se ha revelado recientemente en México no es un simple decomiso, sino un golpe histórico, una humillación sin precedentes contra el núcleo del narcotráfico. Omar García Harfuch, el azote de los capos, junto con fuerzas de la DEA y elementos de Sedena, llevó a cabo un operativo quirúrgico y contundente contra uno de los bastiones más resguardados de la chapiza. Lo que hallaron en ese rancho, oculto entre las montañas de Sinaloa, ha conmocionado al narcotráfico de pies a cabeza. Más de 150 millones de pesos en efectivo apilados como montañas y 2 toneladas completas de cocaína de alta pureza, listas para ser enviadas a Estados Unidos. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. No fue una redada improvisada. Fue una operación táctica, un movimiento de pinzas perfecto que dejó a los herederos del cártel de Sinaloa desangrando, sin tiempo siquiera para organizar una defensa. Todo ocurrió en una madrugada de tensión insoportable. 40 camionetas blindadas, helicópteros artillados sobrevolando en círculos y un convoy de unidades tácticas federales cubriendo cada posible salida del rancho. Nadie entraba. Nadie salía. Harfuch dirigió personalmente la ofensiva, utilizando información privilegiada obtenida de recientes capturas de operadores del cártel. Sabía que ese rancho no era una propiedad cualquiera, era uno de los centros neurálgicos de operaciones financieras de la chapiza, un verdadero santuario blindado donde se movían millones de dólares en drogas semana tras semana. La estrategia fue simple pero letal: cortar comunicaciones, aislar el objetivo y luego entrar con fuerza bruta y precisión absoluta. El rancho era una fortaleza con murallas reforzadas, cámaras de alta tecnología, túneles subterráneos y guardias armados hasta los dientes. Sin embargo, ni su infraestructura ni su arsenal fueron suficientes ante el despliegue implacable de las fuerzas federales. Las tropas de élite ingresaron por 3 flancos distintos, neutralizando a los sicarios que intentaron resistir. El fuego cruzado iluminó la madrugada como un espectáculo infernal. Ráfagas de fusiles de asalto, granadas de fragmentación explotando en el patio central, helicópteros disparando desde el cielo. La resistencia fue feroz pero breve. La superioridad táctica de Harfuch y la coordinación con la DEA resultaron aplastantes. En menos de una hora, el rancho estaba bajo control total. Cuando las fuerzas especiales aseguraron el perímetro y comenzaron a registrar cada rincón, el hallazgo fue tan impactante que ni ellos mismos podían creerlo. En uno de los sótanos ocultos detrás de una pared falsa, encontraron cajas fuertes repletas de billetes, fajos de dólares y pesos perfectamente organizados, etiquetados para diferentes rutas de exportación. La cantidad confiscada, más de 150 millones de pesos, es uno de los golpes económicos más severos que ha recibido la chapiza en años. Pero eso no fue todo. A pocos metros de la bodega principal, entre maquinaria agrícola de apariencia inocente, descubrieron 2 toneladas de cocaína de la más alta pureza, empacadas en bloques sellados con marcas colombianas, listas para cruzar la frontera hacia California. Cada kilo valía una fortuna y ahora estaba en manos del Estado. Harfuch no dejó nada al azar. Ordenó el aseguramiento inmediato de todos los documentos encontrados, listas de operadores, rutas de lavado de dinero, contactos internacionales. Este no fue solo un golpe físico, fue una herida profunda a la red de inteligencia del cártel. La DEA ya trabaja en el análisis de las computadoras y teléfonos satelitales encontrados, y los primeros informes apuntan a vínculos directos entre la chapiza y organizaciones criminales en Europa y Asia. El golpe no solo paralizó momentáneamente las operaciones de la chapiza en Sinaloa, les fracturó una pierna entera en la estructura que los sostenía a nivel internacional.
Mientras el operativo se desarrollaba, las órdenes de Harfuch fueron claras: tolerancia cero. Cada sicario que intentara resistirse sería neutralizado. Cada rastro de operación criminal debía ser borrado. Cada espacio del rancho tenía que ser documentado. No era solo un decomiso, era una declaración de guerra total contra una de las facciones más violentas y poderosas del narcotráfico mexicano, y la respuesta del cártel no tardaría en llegar. Pero Harfuch ya había dado el primer golpe. Un golpe maestro que marcó la diferencia entre simplemente contener el crimen y aplastarlo sin piedad. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Los medios no tardaron en hacerse eco. Las imágenes del operativo, los videos de los camiones cargados de cocaína confiscada y los fajos de billetes incautados comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Mientras los narcos, escondidos en sus refugios, observaban impotentes cómo su imperio se reducía a cenizas, un mensaje quedó claro para todo México: Harfuch no retrocede, Harfuch avanza, y cuando avanza, el narco tiembla. A medida que las imágenes del megaoperativo se difundían, generando un verdadero terremoto en la opinión pública, dentro de la estructura criminal de la chapiza estalló el caos. Los líderes regionales, acostumbrados a operar con impunidad absoluta, ahora se veían expuestos, vulnerables y con una herida económica y operativa que tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo lograban. El decomiso de 150 millones de pesos y 2 toneladas de cocaína no solo fue un golpe simbólico, fue una humillación a escala nacional. En la cúpula del cártel, el Mencho, furioso, comprendió que la mano que había ejecutado semejante ofensiva no era otra que la de su enemigo más temido, Omar García Harfuch. Las comunicaciones internas del cártel colapsaron en cuestión de minutos. Halcones, operadores financieros, sicarios y jefes de plaza comenzaron a recibir instrucciones desesperadas: cambiar rutas, mover dinero, ocultar a los líderes, quemar documentos, destruir cualquier evidencia que pudiera conducir a más golpes. Pero ya era tarde. El impacto estaba dado y Harfuch no pensaba detenerse ahí. De inmediato coordinó nuevos cateos en propiedades vinculadas al rancho asegurado: casas de seguridad, bodegas, departamentos de lujo. Todo fue objeto de inspección. Cada computadora, cada teléfono, cada carpeta encontrada era una bomba de tiempo para la chapiza. Mientras tanto, en Sinaloa, la paranoia se apoderó de los mandos medios y bajos. Se cancelaron reuniones, se cortaron líneas de comunicación satelital, se suspendieron cargamentos programados hacia Baja California y Sonora. El narco, acostumbrado a actuar como una sombra omnipresente, ahora se arrastraba en la oscuridad como una bestia herida, consciente de que el cazador los estaba acechando sin descanso. Los corredores de droga hacia Estados Unidos quedaron temporalmente paralizados, los envíos de armas detenidos, el flujo de dinero congelado. Harfuch había hecho lo que pocos antes se atrevieron a imaginar: asfixiar el corazón financiero de la chapiza en un solo movimiento. La DEA, al recibir los informes preliminares del operativo, reaccionó con entusiasmo inusitado. Sabían que no era un decomiso cualquiera, era el principio de una serie de operaciones quirúrgicas que buscaban no solo arrestar, sino desmembrar a la organización desde dentro. Equipos de inteligencia estadounidenses comenzaron a cruzar datos, a trazar nuevas redes, a preparar nuevas órdenes de captura contra operadores clave que hasta ese momento se sentían intocables. Desde Washington, la orden era clara: apoyar a Harfuch con todo lo necesario: recursos, tecnología, agentes, apoyo legal, todo para garantizar que este avance histórico no quedara solo en un golpe aislado, sino que se convirtiera en una campaña sostenida de aniquilación en los barrios bajos,
en las zonas de influencia del cártel. El mensaje era otro. Los rumores sobre el megaoperativo comenzaron a extenderse como un virus imparable en Tepito, en Tlalpan, en Ecatepec, en Guadalajara, en Culiacán. Se hablaba de Arfuch como del hombre que se había atrevido a patear la puerta del infierno y había salido caminando. Para muchos jóvenes atrapados en el narco, fue una señal clara de que el poder absoluto de la chapiza podía, por fin, ser quebrado. Y para otros, fue el inicio de una paranoia feroz, el miedo de que en cualquier momento la furia de Arfuch cayera sobre ellos también. Pero Arfuch no buscaba solo capturas y decomisos, buscaba algo más grande. Enviar un mensaje de hierro a todo el mundo criminal, un mensaje que decía: no importa quién seas, no importa cuánto dinero muevas, no importa cuántos soldados tengas, si eres un enemigo del Estado, vas a caer. No había espacio para negociaciones, no había espacio para pactos, no había margen para el miedo. Era una guerra abierta, una guerra que Arfuch no solo estaba dispuesto a librar, sino a ganar. La reacción inmediata del Mencho fue brutal. De manera desesperada, giró órdenes para movilizar comandos de sicarios en varios estados. Quería retaliar, quería fuego, quería venganza. Pero Arfuch ya lo anticipaba. Mientras el Mencho movía sus piezas de ajedrez, Arfuch estaba 3 movimientos adelante, preparando emboscadas, reforzando retenes, desplegando unidades especiales en puntos estratégicos. Cada movimiento de la chapiza era anticipado, interceptado y neutralizado. Cada reacción solo servía para exponer más debilidades dentro de su estructura. Mientras los sicarios se preparaban para una respuesta salvaje, Arfuch dio otra orden que estremeció al cártel: la divulgación pública del decomiso. No se trataba solo de hacer un operativo exitoso, se trataba de destruir la imagen de invencibilidad de la chapiza, de mostrarle al país entero que el narco no es invulnerable, arrebatarles el control psicológico que ejercían sobre millones de mexicanos. Y funcionó. Las fotos de los paquetes de cocaína, las imágenes de los fajos de dinero, los videos de las camionetas blindadas saliendo del rancho como una procesión triunfal, todo eso rompió la narrativa de terror que durante años había protegido a los capos en Sinaloa, en Baja California, en todo el norte del país. La noticia se extendió como un virus imposible de detener. Arfuch les había dado donde más dolía y no pensaba detenerse, porque si algo quedó claro esa noche es que el Estado mexicano, bajo la estrategia de Arfuch, ya no estaba jugando a contener al crimen organizado, estaba decidido a destruirlo. Y lo que venía después sería aún más brutal. El golpe había sido tan devastador que la chapiza no tardó en reaccionar, pero lo hizo de la peor manera posible, con desesperación, en las horas siguientes al mega operativo dirigido por Omar García Arfuch, coordinado junto a la DEA. Los informantes del narco encendieron todas las alarmas. Comunicaciones interceptadas revelaron que se estaba planeando un contraataque inmediato, no un ataque estratégico, no una respuesta calculada, sino una reacción rabiosa, descontrolada, como un animal herido dispuesto a todo. El Mencho, humillado, exigía una venganza que limpiara su nombre, aunque fuera a costa de incendiar todo Sinaloa. Pero Arfuch, con la sangre fría que lo caracteriza, ya había previsto cada uno de esos movimientos. No solo reforzó la presencia militar en las rutas de escape conocidas, sino que envió comandos especiales a patrullar las zonas donde la chapiza podía intentar reagruparse. Se instaló una burbuja de seguridad en los alrededores del rancho decomisado y se activaron protocolos de emergencia en toda la región. Drones de alta tecnología, helicópteros artillados y unidades tácticas se despegaron en posiciones clave, listos para aplastar cualquier intento de respuesta. Y entonces, como era de esperarse, la furia del cártel estalló en plena madrugada.
comandos armados intentaron emboscar uno de los convoys que custodiaban el decomiso. Eran más de 40 sicarios armados con fusiles Barrett, AK-47, lanzagranadas y vehículos blindados artesanales. El enfrentamiento fue brutal, un infierno de balas, explosiones y gritos que iluminó la noche de Sinaloa. Pero esta vez los sicarios se enfrentaban a un enemigo que había venido preparado para la guerra total. La respuesta del ejército, coordinada por Arfuch, fue demoledora. Desde los cielos, los Black Hawk soltaron un fuego devastador, neutralizando los vehículos de los atacantes en segundos. En tierra, los comandos de reacción inmediata, entrenados para este tipo de situaciones, avanzaron con precisión quirúrgica, eliminando a los sicarios uno por uno. El operativo, diseñado para resistir y contraatacar, se ejecutó a la perfección. Cuando el humo se disipó, los cuerpos de los sicarios quedaban esparcidos entre los restos calcinados de sus propias camionetas. No hubo piedad, no hubo titubeos, no hubo tregua. El mensaje era claro. Atacar al Estado ya no era una opción sin consecuencias, y mucho menos cuando el Estado era representado por un hombre como Omar García Arfuch. Tras la masacre, Arfuch no dio una sola rueda de prensa, no se colgó medallas, no buscó cámaras. Su único objetivo era mantener la presión, seguir golpeando sin descanso, sin darle al cártel ni un segundo para respirar. Mientras tanto, la DEA intensificaba su participación, abriendo nuevas carpetas de investigación basadas en la información extraída del rancho. Nombres de operadores, rutas de dinero, datos de lavado financiero y vínculos internacionales que ahora quedaban expuestos. Cada carpeta era una sentencia de muerte contra los tentáculos del cártel. En los círculos de inteligencia, el operativo comenzó a ser comparado con los grandes golpes asestados a organizaciones criminales en Colombia durante la caída de los carteles de Medellín y Cali. Sin embargo, había una diferencia fundamental. Esta vez, el enemigo no era un solo capo, no era una estructura rígida y vertical. Era una hidra moderna, adaptable y salvaje, y Arfuch lo sabía. Por eso, su estrategia no era solo aplastar cabezas visibles, sino cortar el flujo de dinero, de armas, de información. Mientras tanto, en el rancho asegurado, peritos forenses y agentes especiales trabajaban sin descanso. Las 2 toneladas de cocaína encontradas eran apenas la punta del iceberg. Detrás de ellas había conexiones que llegaban hasta Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Nombres de contactos en Colombia, rutas de embarque en el Pacífico, operadores de lavado en Miami, testaferros en Europa. Era una red inmensa y Arfuch estaba decidido a desmontarla pieza por pieza. El golpe también tuvo un efecto devastador en la moral de la chapiza. En días anteriores, los operadores criminales se sentían intocables, confiados, arrogantes. Ahora el miedo se apoderaba de ellos. No sabían quién sería el próximo, ni cuándo ni dónde caería la siguiente redada. En el mundo del crimen organizado, el miedo es el principio del fin. En las redes sociales, la figura de Arfuch crecía como un huracán imparable. Los videos del operativo, las imágenes de los fajos de billetes decomisados, las fotografías de las toneladas de droga incautadas se viralizaron en cuestión de minutos. Para millones de mexicanos, hartos de vivir bajo la sombra del narco, Arfuch no era solo un policía, era un símbolo de resistencia, un héroe moderno que se atrevía a desafiar lo que muchos ya habían aceptado como inevitable. Pero Arfuch sabía que esto no era el final. Era apenas el principio de una guerra larga, brutal y sin cuartel, y estaba listo para librarla hasta el último aliento. Apenas 48 horas después del megaoperativo que sacudió a toda Sinaloa, Omar García Arfuch y la DEA, trabajando codo a codo, dieron un paso que nadie vio venir.
lanzaron una redada simultánea en 3 estados. Una maniobra quirúrgica sincronizada al milímetro, destinada a aniquilar lo que quedaba de la red de protección de la chapiza. Mientras la organización criminal aún lamía sus heridas, creyendo que lo peor había pasado, la tormenta real apenas se estaba formando. Al caer la noche, helicópteros Black Hawk rasgaron el cielo. Las sirenas se mezclaron con el zumbido de los drones armados y las calles de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis se convirtieron en un tablero de ajedrez. Esta vez no había advertencias, no había filtraciones. Harfuch había cerrado cada compuerta, nadie escaparía. En Culiacán, los comandos especiales irrumpieron en 5 casas de seguridad utilizadas por operadores financieros de alto nivel. No hubo disparos, no hubo margen de reacción. Cada objetivo fue sorprendido dormido, sin posibilidad de alcanzar un arma o destruir pruebas. En esas casas no solo había dinero. Encontraron documentos clasificados, rutas de trasiego hacia Estados Unidos, claves de comunicación encriptadas y, lo más perturbador, pruebas de que varios funcionarios locales estaban directamente implicados en el lavado de dinero para el cártel. La red de complicidades llegaba a lo más alto, pero Harfuch no tembló, no buscó negociar. Cada traidor sería exhibido. En Mazatlán, la escena fue aún más brutal. El equipo de asalto, liderado personalmente por agentes especiales de la DEA, cateó una bodega portuaria donde la chapiza almacenaba armas de grueso calibre recién llegadas de Sudamérica. Allí encontraron verdaderos arsenales de guerra, fusiles automáticos de última generación, lanzagranadas, drones explosivos, misiles antitanque y hasta sistemas de comunicación militar encriptada. El hallazgo no solo dejaba al descubierto el nivel de sofisticación del cártel, sino que demostraba que se estaban preparando para una guerra a gran escala contra el Estado mexicano. Harfuch, al anticiparse, les había desarmado antes de que pudieran siquiera organizar la primera ofensiva. Pero el golpe más certero fue en Los Mochis. Allí, en una finca aparentemente abandonada, los comandos encontraron a uno de los principales jefes de Plaza de la Chapiza, herido, aislado, paranoico. El hombre, sabiendo que su destino estaba sellado, optó por negociar. Lo que reveló fue un terremoto, nombres de políticos protegidos, rutas de escape secretas y, lo más impactante, la ubicación de 2 laboratorios clandestinos en pleno corazón de Sinaloa, donde se procesaban toneladas de fentanilo destinadas a los mercados de Estados Unidos. Esta información era oro puro para Harfuch en su guerra total contra el narcotráfico. Mientras las noticias de los cateos se esparcían como fuego, la respuesta pública fue inmediata. Los ciudadanos, hartos de vivir bajo el yugo del narco, comenzaron a salir a las calles, no a protestar ni a bloquear carreteras, sino a aplaudir a las fuerzas federales, a gritar el nombre de Harfuch, a ondear banderas mexicanas improvisadas, a recuperar las calles que durante años les habían sido arrebatadas por el miedo. Las imágenes de niños pequeños abrazando a los soldados, de madres llorando de alivio, de jóvenes coreando "Sí se puede", recorrieron el país y se viralizaron en redes sociales. Era un momento histórico, un momento que recordaba que México aún podía luchar por su libertad. Mientras tanto, en las montañas de Jalisco, el Mencho, aislado y traicionado, recibía las noticias como puñaladas en el pecho. Cada operativo, cada decomiso, cada arresto era un mensaje claro. La era de la impunidad había terminado. La caída del narco más temido del país ya no era una posibilidad lejana. Era un proceso en marcha, un proceso imparable. Omar García Harfuch no buscaba fama ni aplausos, buscaba algo mucho más profundo: justicia. Y ahora, con la DEA, el ejército y el pueblo detrás de él, el fin de la chapiza ya no era un sueño. Era una cuenta regresiva que ya había comenzado y no se iba a detener hasta ver al último capo caer.
Y así llegamos al final de este impactante video. Si te ha gustado lo que has visto y quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más material interesante y relevante. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Qué otros temas te gustaría que abordáramos en el futuro? Tu feedback es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.